El Estado tiene un rol importante, un desafío enorme, porque tiene que interactuar con distintos actores, garantizar criterios mínimos de garantías de Estados de Derecho, protección a los individuos, a las comunidades, y también favorecer el desarrollo. Para quienes integran alguna toma de decisión en el Estado, en los distintos poderes, particularmente principalmente hemos elegido la cartera que depende de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, o la CONETEC. Nos representa Manuel Donato, que es el director ejecutivo, y tenemos a la doctora Violeta Paulero, que dentro de la Agencia de Acceso a la Información Pública es nuestra Directora Nacional de Protección de Datos Personales. La doctora Violeta Paulero es la actual directora nacional de Protección de Datos Personales en la Agencia de Acceso a la Información Pública. Ella es abogada, magíster en Relaciones Internacionales, con una maestría en el Reglamento General de Protección de Datos en la UNED, España. Fue asesora en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del 2005 al 2011. La doctora tiene una gran tradición en el tratamiento de lo que tiene que ver la protección de las personas en el marco de los derechos humanos y en estructuras como las estatales, donde créanme, es un desafío como escalar el Himalaya con tacos. Buen día, la verdad, un honor para mí estar acá, compartir esta mañana con ustedes. Desde la agencia siempre nos prestamos para todo lo que sea difusión, porque bien, la Comisión Nacional de Protección de Datos Personales tiene ya más de 20 años. Y bueno, lo más importante es que en este momento tenemos en el Congreso un proyecto de ley para actualizar esa ley de protección de datos personales. Piensen que es una ley que se copió de una ley española de los años 90. Imagínense sus profesiones en los años 90 y sus profesiones y su vida en los años 90 y lo que es la vida ahora con relación a los datos. Entonces, como que la ley tiene, yo les voy a contar todos los principios básicos necesarios, pero le faltan herramientas para hacer músculo frente al mundo actual. La agencia, que fue creada en 2017, si bien la creó la Ley de Acceso a la Información Pública, tomó a la protección de datos y se la llevó, es un ente autárquico que institucionalmente es parte de la ley. Nuestra titular es Leticia Anchorena y hay 3 direcciones nacionales. Obviamente, la de acceso a la información pública, que está el nombre de la agencia, la de transparencia, que surge también de la ley de acceso, y la nuestra, que ya venía de antes, la de datos personales, y que bueno, empezó en este nuevo ámbito, que la verdad, para también los que trabajamos en el Estado, es mucho más fácil ser un ente autárquico, ocupa otro, ¿no? La directora de la agencia, no yo, que es ser una dirección reunida dentro de un ministerio, mejor estar en un organismo más pequeño. Básicamente, la Ley de Protección de Datos Personales, en su estructura antigua, se basa en los datos personales que están. Al dato personal le decimos a todo la información que se pueda relacionar con una persona. La ley dice una persona física o de existencia legal, que serían las personas jurídicas, pero verdaderamente el espíritu de la protección de datos personales viene de los derechos humanos, es decir, no para las personas jurídicas. En el proyecto de ley fue una menta que se hizo sobre tablas en el Congreso, pero lo pensamos como un derecho humano porque, bueno, todo el desarrollo tecnológico de los últimos 50 años reveló que teníamos que tener algún tipo de instrumento, algún tipo de herramientas más específicas dentro del derecho para tratar esto nuevo que surgía, que es la posibilidad de discriminación en la forma de tratar los datos. Entonces siempre nosotros tenemos que ver la protección de datos personales como una protección ante, como les dije, es algo que surgió en los últimos 50 años,
empezó en Europa, verdaderamente, en Alemania, en el Land de Hesse, pero esto fue derramando por el mundo y ya en la reforma constitucional del 94 incluimos no el derecho en sí a la protección de datos personales, sino la figura del habeas data, que es una garantía judicial para hacer valer ese derecho. Es como un primer paso. Le damos una garantía, pero todavía no recuperamos el derecho. Después, con la ley, con la 25326, ya en el año 2000, sí verdaderamente empezamos a regular lo que se llama el derecho a la autodeterminación informativa. Y es el derecho que tenemos todos a manejar esos datos que hay por ahí sobre nosotros. Y básicamente este derecho a la autodeterminación informativa se puede realizar a través del ejercicio de ciertos derechos, como son los que llamamos derechos ARO. Las siglas no se corresponden con nuestros derechos en nuestra legislación, pero en todo el mundo lo van a encontrar como derechos ARCO, y si yo invento otro tipo de acrónimo no va a servir, que sería acceso, rectificación, cancelación y oposición. Nosotros no tenemos cancelación y oposición y como derecho, pero sí tenemos, primero, los derechos a la información, que es el derecho que nos asiste a todas las personas a saber cómo se tratan nuestros datos, qué se va a hacer de ellos, dónde se guardan, a quién se ceden, a qué países se transfieren, y si esos datos es obligatorio o no es obligatorio. Ese derecho básico que nosotros lo podemos ver hoy a la luz de la tecnología actual, en una política de privacidad de una página de internet, es el derecho que tenemos todos a que cuando alguien recaba nuestros datos, nos informe eso. Ustedes que están en el ámbito médico, quizás no se cristaliza tanto con los datos, pero el médico cuando recaba datos va dando un feedback, como bueno, lo que decíamos del médico, como por qué voy por este lado y por qué pregunto esto, y hay como una relación entre el que toma los datos y el que los da. En líneas generales no es tan fácil, por eso hoy actualmente se piden estas políticas de privacidad que expliquen a la gente que se va a hacer con sus datos. Este derecho a la autodeterminación informativa, a la información, lo que tiene que lograr es una confianza entre el que entrega sus datos y el que los va a tratar, el que los recibe. ¿Por qué esa confianza? Porque si no hay confianza, yo no entrego los datos. O entrego los datos hasta ahí nomás, y si puedo meter miento. Entonces, para que todo ese tratamiento de datos sea real, y lo que surja de ese tratamiento sea verídico y sirva, tiene que existir esta confianza y esta tranquilidad del que está entregando los datos. Después tenemos el derecho básico, que es el derecho de acceso, sería la A de los ARCO. El derecho de acceso, la ley argentina nos da el derecho, y el titular de datos pide al responsable, al responsable de la base de datos, al que está tratando los datos. En un ámbito médico, la ley lo que hizo fue tomar ese mismo derecho, ahora lo puso en el mismo artículo, es el artículo 14 de la Ley de Derechos del Paciente, pero da un plazo menor, porque, bueno, el ámbito médico, 10 días para que te dé una historia clínica,
pero en sí el derecho es el mismo. Y después tenemos los derechos de rectificación, actualización o supresión, que son los famosos del artículo 16, rectificación cuando tenemos algo mal, no sé, vemos el DNI y dice mal nuestra fecha de nacimiento. Bueno, le pedimos a RENAVER que rectifique nuestra fecha de nacimiento, dando una partida, no es que me voy a sacar 20 años así de arriba. Obviamente, a ver, el derecho de acceso en general no lo tengo que dar, porque yo quiero el acceso a mis datos personales, no tengo que dar ninguna razón legal. De todos los demás derechos, sí los voy a tener que respaldar de alguna forma. Yo puedo rectificar si está mal, no es todo rectificar que está mal. Puedo actualizar o puedo suprimir, porque no, ese dato no está mal, no sé, no tengo más marido. Pero no puedo matar a mi marido que está vivo porque no quiero que tenga obra social el señor. Entonces suprímanme, no. No sé, la señora se divorció, es viuda, no, bueno, tengo que acreditar. Y la verdad, lo que hace la ley, que no existía, es dar mecanismos fáciles para hacer esto. Entonces, uno lo pide con una notita, sí, la notita la hay que presentar en el lugar correcto. Para eso nosotros tenemos un registro en la agencia donde uno busca el responsable y dice las direcciones y las formas de ejercer los derechos, pero es la facilidad que nos da la ley. Y si no se hace así, si eso no ocurre, nos queda expedita la vía para el área data judicial o la denuncia ante la agencia, que es mucho más fácil y la agencia se ocupa, nos ocupamos. Bueno, esto es la ley, lo que les vengo contando, es la ley del año. Nosotros, a través de disposiciones, cuando estábamos en el Ministerio de Justicia y a través de resoluciones, vamos actualizando lo que podemos de esa normativa. Sin embargo, por suerte, existen tratados internacionales que la Constitución Nacional tiene jerarquía superior a las leyes, y la Argentina ratificó tanto el convenio 108 como el 108 Plus, que son los convenios, es el mismo convenio que se va actualizando, que dependen del Consejo de Europa. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el Consejo de Europa con nosotros? Bueno, el Consejo de Europa tiene una vocación universalista y abrió estos convenios, que son específicamente de protección de datos personales, a todo aquel país que tenga una legislación y que lo pueda transigir. Y bueno, ¿para qué nos sirvió esto? Porque se han reconocido nuevos derechos para los los datos, que nuestra ley del año 2000 no la tiene. Se amplía el concepto de datos sensibles porque incluyen datos genéticos y biométricos, que nosotros los incluimos por una resolución, pero la ley no está. Se incorporan como más herramientas para el tratamiento de datos, otros principios como la proporcionalidad, la minimización, que son cosas que están, pero no tan claras en la ley. Habla específicamente de los niños y adolescentes, que la ley nuestra no dice absolutamente nada, el proyecto sí. Y refuerza, bueno, la exigencia de la descripción o anonimización de los datos personales, que en nuestra ley, la verdad, lo único que dice la ley es que los datos personales deben destruirse una vez que no son más necesarios, pero no va mucho más allá. Después tenemos el proyecto. El proyecto de ley, bueno, hubo un proceso colaborativo durante el año 2022, yo no estaba en la agencia, y durante el 2023 finalmente el Ejecutivo lo remitió al Congreso. Está por tener estado legislativo, pero lo vamos a volver a presentar el año que viene.
porque existe un consenso generalizado en que hay que actualizar esta ley. Lo que pasa es que, bueno, hay pujas entre cómo se debe hacer, cómo no, y la verdad no hay muchos diputados que sepan del tema. Entonces es muy difícil llevar adelante el tema cuando a todos les interesa, pero ven una ley con 80 artículos y dicen, hay que trabajarla, pero hay que ver como las cosas en las casas cuando alguien dice hay que hacerlo, pero nadie lo hace. Bueno, y este proyecto tiene cosas nuevas como el derecho de oposición, que lo tiene el convenio 108, que es yo no quiero que ustedes traten mis datos. Entonces, no sé, en una red social que dice yo alimento, ya parece una persona. No sé cuál es la palabra electrónica. Sí. Bueno, alimento el algoritmo con tus datos. No, yo me opongo. Hoy es más difícil. Hoy no tenemos ese derecho, entonces a lo sumo nos tenemos que bajar de esa red social. Después habla específicamente de decisiones automatizadas, elaboración de perfiles, que es lo que más se hace por nuestros datos en línea, el derecho a la portabilidad, que bueno, es un dolor de cabeza para algunos, pero es algo necesario. Yo me voy de una prepaga a otra y quiero llevar toda mi historia clínica y depende, si soy sano, quizás no es muy relevante, una persona enferma que tiene un tratamiento es relevante. Y bueno, y el derecho a la limitación del tratamiento de datos también es un derecho importante en las situaciones actuales. Quizá en otro momento no era. Bueno, acá tenemos lo que dice hoy la ley sobre qué es un dato sensible, lo que dice el proyecto y lo que dice el convenio 108 modernizado. El modernizado lo ratificamos el año pasado, pero falta decirle que hay que ser más para que entre en vigor. Es decir, muy lindo, pero todavía no está en vigor. Y básicamente van a ver que la primera definición, que es los datos que revelan origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas, culturales, afiliación sindical, información referente a la salud o a la vida sexual, es como, nunca dijimos que eso era como un número clausus la enumeración, pero es como bastante limitada. Hoy a eso le agregamos los datos genéticos, los datos biométricos, siempre dentro de cierta, sobre todo los biométricos dentro de cierto contexto, con mi cara es un dato biométrico, entonces no utiliza el foto porque es un dato sensible. Y estos datos sensibles tienen una protección especial. Los datos en general, bueno, se necesita la autorización o alguna base legal, pero los datos sensibles es como mucho más restrictiva la forma de tratamiento. Y bueno, el convenio 108 también va por el mismo lado, por suerte, y no sabemos qué va a llegar primero, si la reforma de la ley o la vigencia del convenio 108. Pero tenemos un horizonte de ampliación. Los datos relativos a la salud, que lo tenemos nosotros y que está también el derecho a acceso en la ley de derechos del paciente. Y la verdad, nosotros recibimos bastantes denuncias porque los centros médicos no responden, sobre todo no responden en el plazo legal. Pero por suerte, salvo algunos casos que nos damos cuenta que la gente tiene acceso porque quiere hacer una mala praxis o algo así, no le va a quedar otra que explica la justicia y secuestrar la historia clínica. En líneas generales, han estado bastante bien el hecho de tener acceso a la historia clínica.
Y bueno, esto es más o menos lo que hacemos nosotros, lo que hace nuestra ley con relación a los datos de la salud. Obviamente tenemos muchas aristas más en la agencia y muchas otras. Violeta y experiencia habrán apreciado que esta institución de Violeta pone el rol del Estado en esta situación de armonizar los actores que integran un ecosistema digital, ¿no? Y mencionó historia clínica mayormente electrónica, que si bien yo por ahí físicamente, como podía hacer con la otra, no la podía secuestrar, sí puedo vedar ciertos campos de acceso a cierta información o no tener un acceso en el momento que yo quiero consolidar un dato que le sirva al paciente. Interesantísimo todo lo que dijiste, inclusive en lo propio del convenio 108 y ese paralelo con el nuevo proyecto. Ojalá que se pueda llevar a cabo el proyecto de ley. Hay 3 preguntas, Violeta, a ver si las podemos formular. Salió hace unos días en el boletín oficial la designación del delegado de protección de datos en Venezuela. Sí. ¿Y hay un paralelo en otras, en salud, por ejemplo? Mira, el delegado es una figura que no está en la ley del año 2000, obviamente, sí está en el proyecto, en toda la legislación comparada, y es una persona que trabaja para el responsable de la base de datos y es el encargado de asesorar a toda esa empresa, a todos los organismos, de cómo deben tratarse los datos dentro de la ley y de cómo debe darse cumplimiento a la ley. La JIP nombró a una persona que tuvo un cargo hace tiempo, es decir, que es alguien que sabe de datos. Y en salud el otro día estuvimos con una secretaria y le dimos la idea. En PAMI, en RENAPER, hay otros grandes organismos que ya han nombrado su delegado o delegada de protección de datos, y nosotros estamos en unos días sacando un programa para la administración pública, y una de las cosas que vamos a hacer también es que el organismo porque es muy importante para nosotros tener un punto de referencia. Es un sistema donde estamos, o sea, entendiendo la lógica que esto ocurre en un entorno digital informático, a acotar a aquellos que son referentes próximos a los cuales se les puede preguntar es clave, ¿no? Sobre todo con esa función. Cada vez más común el uso de la inteligencia artificial para la toma de decisión, imágenes, toma de decisiones clínicas, a veces siendo softwares a medical device, a veces no llegan a adquirir el grado de producto médico. La agencia, bajo la dirección tuya en la protección de datos personales, ¿ha formulado algún tipo de software o algún tipo de directiva o material para acompañar a estos organismos que también están transitando la transformación, ¿no? Es novedoso. Sí, nosotros somos la única dirección dentro de la agencia que abarcamos sector público y sector privado. Y con la Dirección de Transparencia tenemos un programa de inteligencia artificial, de datos personales, y en el ámbito de ese programa hemos sacado una guía que fue así como la íbamos a sacar el año pasado y no cada vez la queríamos mejorar más, y ahora pusimos, bueno, versión preliminar de la guía que habla específicamente. Es como decís vos, es un soft law. Por ahora son recomendaciones. Lo que hacemos nosotros es, hay algunos que manejan inteligencia artificial y dicen, pero no está regulado. Bueno, no hay una ley que diga inteligencia artificial, pero la Constitución y los tratados internacionales para abajo, todo regula. La inteligencia artificial como inteligencia artificial. Entonces lo que hicimos fue como compilar las partes de nuestra ley a las que se aplica y después establecimos como las buenas prácticas, lo que hoy no es obligatorio porque hay 20 años, pero eventualmente va a ser obligatorio con otra normativa y en el derecho comparado que se haya son unas pautas así importantes, qué sé yo. La privacidad del diseño, que a veces parece una pavada, pero
si uno no empieza a pensar, ya sea un software o lo que sea, teniendo en cuenta las necesidades del diseño, después, cuando se da cuenta que los datos se ven por todas partes y quiere poner parche, probablemente sea tapar el sol con la mano. Entonces, bueno, son principios básicos, pero bueno, sí. Es interesante. Una pregunta fiscal. Estamos hablando de un contexto internacional, transferimos tecnología, los componentes digitales no ocurren solamente en Argentina, ocurren porque hay una interacción en el mundo completo. ¿Y qué pasa con los datos alojados en el cloud computing, en el que tiene que ver con la nube? La nube es, aunque no lo servidores, sí, esos servidores que le decimos nube porque no sabemos. No sabemos dónde están. Bueno, justamente cuando firmamos el contrato sabemos dónde están. Son transferencias internacionales y aunque el servicio que nos da la nube no toque esos datos, solo los aloje, eso para la ley es un tratamiento de datos. Hoy, por suerte, la mayoría de las grandes empresas que brindan este servicio, porque no hay nube en Argentina, si lo tenemos a SARS, pero no da abasto para toda la demanda que existe en el país. Entonces, casi todo el mundo tiene los datos en una nube privada, sí, y extranjera, sobre todo, es decir, hay una transferencia internacional. Y la mayoría de esas empresas, pues para transferir datos a otros países, necesitamos una ley que ese país tenga una legislación adecuada. Y la legislación adecuada básicamente la tiene toda la Unión Europea, que ellos nos reconocieron a nosotros, este año lo ratificaron, y algunos otros países en la región, como Uruguay u otros países europeos que no son parte de la Unión Europea o Canadá. Entonces, lo primero que ofrecen muchas de las nubes es, bueno, mira, yo tengo servidores en Canadá, tengo servidores en la Unión Europea, ahí no necesitas absolutamente nada porque es como transferir los datos a bordo. Y si no, hay unas cláusulas contractuales modelos que tenemos para las transferencias internacionales, si van a otras jurisdicciones, y generalmente las grandes empresas las ofrecen. Pero lo que hay siempre que tener en cuenta es leer el contrato y hay que saber dónde se van a alojar. Una cosa es donde guardo yo las fotos de teléfono, de familia y demás, y otra cosa es todos los datos de la boca. No es que, ay, bueno, sí, saquemos la más barata. ¿Y dónde está? No dice. No. Hay que escucharse. Hay que tomar el recaudo, pero en líneas generales es algo súper generalizado que usa todo el mundo y no hay. Mientras se vigilen un par de cosas. Propongo un aplauso para Violeta porque muchísimas gracias, Violeta, por El proyecto, Sí. esta es la preguntita, el Sí, proyecto, claro. ¿Por quién fue presentado y el número si lo tenés a mano? No, yo nunca me acuerdo. Soy mala con... Mira, lo elevó el presidente de la Nación, hicimos todo el recorrido. El anterior. Sí, el 30 de junio del año pasado, sí. Ah, está bien, está presentado por el Ejecutivo, pero hay un miembro informante. Sí, ya tuvimos una reunión informativa de 2 de las 3 comisiones, pero bueno, esas cosas del Congreso. El año pasado porque era año electoral, este año porque era... Estaba tratándolo el doctor Facundo Manes, algunos de ellos me parece. ellos colaboraron en otro. En otro de inteligencia artificial, con Jimena Latorre. No, pero claro, sí. Este es otro proyecto que viene muy en paralelo a lo que es el marco europeo. Claro, cuando hicieron la informativa y todo del proyecto sobre inteligencia artificial,
muchos de los expertos que fueron dijeron, bueno, estamos hablando de inteligencia artificial y todavía no actualizamos la ley de protección de datos, me parece que hay algo que viene primero. Ahí está el tema, yo conocía el otro. Muchas gracias. Sí, claro, algo. Me agradezco la exposición. Mucho. Todo el tema de la venta de datos, una vez captados esos datos, a mí me preocupan dos cosas. Uno es, ¿hay algún tipo de función, ahora suena mal decirlo así, pero en inglés es policial, es decir, de seguimiento, a ver si se cumple la norma o no, respecto del armado de las cajas negras? Punto uno. Y punto dos, ¿qué sucede con la venta de datos? Porque muchas de estas empresas venden datos y esto también tiene una connotación moral. Sí, a ver. Sí. La inteligencia artificial se nutre de datos, ¿no? Ellos lo que hacen es buscar patrones en los datos. Hay datos que nosotros exponemos a que los utilice la inteligencia artificial, todo lo que está como público en internet, todo lo que está público en las redes sociales, todo lo que sale publicado de nosotros en blogs, en diarios, no sé, sitio de la UCA que va a salir, que estoy yo acá, ese tipo de información pública y ellos la toman. En teoría, ellos no deberían ir parte de la explicabilidad que nosotros exigimos en los algoritmos. En Chile hay mucho trabajo sobre la transparencia y la explicabilidad de los algoritmos. Bueno, ¿cómo tomás esta decisión? Eso tiene que ser lo más transparente posible. Yo siempre digo lo mismo. La Coca-Cola en el envase dice cómo está compuesta y nadie sabe la fórmula de la Coca-Cola, nadie tiene un secreto de la empresa, ni mucho menos. Entonces, como la Coca-Cola explica, porque la ley le exige, lo que más tiene es agua, azúcar y vaya a no saber qué más, bueno, el que tiene algoritmos y que toma decisiones con esos algoritmos nos tiene que explicar de la manera más fácil posible cómo tomó esa decisión y qué tipo de datos estaban involucrados, porque eso es lo más importante. Y ahí como que blanquea el uso de los datos y claramente no debería decir tomé estos datos de una base de datos que compré. Pero es como, de todas formas, para nosotros el control es bastante difícil y generalmente se descubre que alguien o algún responsable está usando una base de datos física por los resultados. Porque el resultado de ese algoritmo, de esa decisión automatizada, semi-automatizada o totalmente humana, provoca una discriminación. Entonces, ante esa discriminación, el titular del dato pide el acceso y quiere saber cómo se tomó esa decisión. Y ahí, en esa indagación, a posteriori, es como se descubre bien ese tipo. Porque la verdad, no tenemos la capacidad de controlar todos cómo hacen. Entonces, como es a resultado. Si el resultado es bueno, nadie se queja, presumimos que es así, es responsabilidad que esto mismo, como decía, esa instancia de esa parte que fue vulnerada o considerada, o que se considera que se violó algún dato, pero siempre a posteriori, pero también lo explicaste antes, la responsabilidad por diseño. Yo en un producto que no llega a tener un grado médico, ahí tengo una responsabilidad donde esto que nos explicaba Violeta de la explicabilidad, abrime la cuestión y explicame, es una auditoría, explícame las razones que te llevaron a esto, como dijo también Violeta. ¿Cuál fue tu finalidad? ¿Cuál fue la proporción? Claro, y lo auditas. En todas las tecnologías emergentes lo que se exige antes de que salga al mercado, por decirlo de alguna forma, es una evaluación de impacto en lo derecho a la privacidad. Entonces, hacen como una simulación y ven el producido de eso, cómo es para
cómo afecta o no los derechos de las personas. Pero no es fácil, y tiene mucho riesgo. Y me hizo otra preguntita más que no puedo. Sí, ¿qué pasa con la venta de datos? Bueno, ahí el tema es, en principio no está prohibida la venta de datos y nuestra legislación tiene un artículo que permite que ciertos datos circulen, no los datos sensibles, sin la autorización del titular del dato. Entonces, estas ventas generalmente lo que se realizan es a través de lo que se llama scrapping, que es un motorcito, una maquinita, un algoritmo que va tomando de las páginas web que uno visita la información que uno da sin darse cuenta y nos perfila. Quizá eso, nosotros decimos que es un dato personal cuando la persona está identificada o es identificable. Ese es identificable cada vez más fácil. Hace 20 años era casi imposible y hoy, con la velocidad que tratan de usar los datos, es mucho más fácil. Entonces, ese tipo de datos se vende mucho. Por algo esta gente se dedica a eso. Quizás no estamos identificados, solo estamos como perfilados. Pero Con el IP, por ejemplo. ¿cómo? Con el IP, ¿cómo identificar? Sí, a veces sí. El tema es que no, estas cosas entran como en un gris, porque claramente no es ilícito, pero si uno mira el tratamiento de datos que hacen es abusivo. Entonces, no puedo decir, ay, es ilícito, porque no hay ninguna norma que lo prohíba y la Constitución dice que todo lo que no está prohibido está permitido, pero la forma, en algunos casos más y en otros menos, es bastante abusiva. Y participamos este año en una especie de peinado de páginas web para ver los oscuros, que son los mecanismos que utilizan para que nosotros demos más información de la que nos conviene dar o de la que querríamos dar si estuviéramos atentos a lo que... Gracias. La doctora Moyano. Gracias. Buena pregunta, porque en los últimos años, lamentablemente, la cuestión económica, tuvimos que empezar a mandar muestras al extranjero para el diagnóstico. Sí que hay una normativa, hay un artículo de datos personales que dice que para el diagnóstico se pueden enviar. Y el Ministerio de Salud tiene que tener una resolución que dice que si el estudio se pudiera realizar técnicamente en la Argentina, no debería ser enviado a los extranjeros. Cosa que no se cumple porque bueno, técnicamente se puede hacer, pero económicamente no se puede hacer. Mi pregunta es, como uno manda una muestra afuera y en realidad la vez que se procesa esa muestra se transforma en datos, ¿hay alguna nueva del proyecto, alguna vinculación entre lo que es diagnóstico de muestra que hoy no es dato, pero que lo va a hacer en el futuro, y algo que uno pueda hacer en unión con el Ministerio de Salud para tratar de enviar la menor cantidad de muestras que es el extranjero? Lo que pasa es que, a ver, la reflexión del Ministerio de Salud no tiene que ver con los datos personales, tiene que ver con una decisión política del Ministerio de Salud de dónde se hacen las cosas. Para nosotros, si el dato está disociado en todo lo médico, sea diagnóstico, uno es un número, no es un... Sí, normalmente no está disociado porque uno, cuando manda la muestra afuera, el informe tiene que venir con el nombre del paciente. Entonces viene con el nombre del paciente. ¿Por qué no viene con el número de protocolo? No, porque el paciente dice, yo no sé si soy yo quiero que tenga mi nombre. Bueno, pero ahí le está dando la autorización fácil. Sí, se hace es un consentimiento. Sí, eso lo está podés hacer. Ahora, mi pregunta es, si la muestra, hoy es muestra nada más, pero procesada va a ser dato, ¿no debería también hacerse como una mirada más amplia desde terminar de datos personales de muestras que van a ser datos en el futuro? Lo que pasa es que si yo hago así, dejo mi huella digital y esto es una muestra y nunca va a ser un dato porque nadie se va a fijar en que está la huella digital. Y es lo que yo te decía con los datos biométricos.
sacamos fotos todo el tiempo y en ese momento la foto no es un dato biométrico que necesite un resguardo especial. Pero para la ley de protección de datos personales no importa cuánto pasa a ser dato, lo que importa es que cuando pase a ser dato tenga la protección que tiene que tener. Entonces, si se hace en el extranjero, que tenga la autorización previa del titular de ese dato para que se trate en el extranjero y se le ponga, si no quiere el número del protocolo, su dato, pero no veo que sea necesario como algo más específico que eso. Mientras se resguarde la privacidad del paciente y la empresa que hace después no diga, fulanita de tal salió con un gen rarísimo que no lo conoce nadie, lo va a hacer. Digo, con nombre y apellido. Violeta, y ahí no se tiene, sabemos que por lo menos acá en Argentina tenemos, por lo menos a nivel hospitalario, hay un gran problema en el soporte y en la migración de plataformas, ¿cierto? O sea, si uno no se pone firme en decir, bueno, sobre qué plataforma, decime la plataforma donde vas a soportar esos datos y los vas a migrar, aunque sea a Calamuchita. En estos datos que decía Graciela, porque nosotros nos han pasado, viene, y le digo, hagan de cuenta que el comité de bioética no lo miró, viene en un mail, ¿me entendés? La mutación rarísima. Entonces, ¿no sería lo mejor Y van a eso, recibir estos datos, exijan que esa respuesta sea de una manera más segura? la verdad que sí, pero es raro igual lo que dicen, porque la industria de la salud está muy regulada en todas partes del mundo. Entonces, debería Para la investigación en la Para etapa una de cosa que y- es mal. Claro, vos te tenés que comer ese gap, tenés que investigar. La situación es cómoda, por eso yo me preguntando exactamente cómo combinás, cómo está sentado el comité de investigación, dentro del hospital que le mencionaba más bien. Entonces decía, sí, dame dónde vas a ver, que corresponde, porque de hecho en la que nosotros recibimos los protocolos, Sí, pero no más allá de la investigación. Sí. En realidad la investigación tenés otra cosa. La investigación patrocinada, no patrocinada, cuanto más patrocinada va a tener más cuidado. La realidad es esa. Claro. Te estoy hablando de la condición habitual y clínica. Viene el resultado en donde no me. sí, bueno, eso es capacitación. un laboratorio otro. No, capacitación y protocolo. Porque yo recibo por mail. Capacitación y protocolo. A ver, el otro día vino un abogado de datos a verme y dice, cuando fui al cuarto piso, el limpieza tipeó la clave de ingreso al piso adelante mío, sí, me dice, yo no quería, pero entonces yo después le decía a la chica dice, bueno, hay que decirle, chicos, eso es capacitación, porque uno tiene a todos los abogados capacitados, a todos los médicos capacitados, Y no y tenés después capacitado tienen el de limpieza y te muestra la clave ahí adelante. para de todo que el entres mundo. tranquilamente. Entonces, nosotros decimos, bueno, la capacitación, y yo siempre, ya es algo tan viejo que la gente joven no entiende. Digo, la empleada pública de la Salle, esa del guardapolvo verde y la peluca fea, esa tiene que estar capacitada en privacidad y protección. Atrás, ya le estamos Porque es la primera que te dice, Violeta Paulino, vos que tenés ese virus raro, salí de acá. Se entera todo el mundo. Entonces, Bueno, pasa en el ámbito médico, Claro. che, pero viste que fulano tiene y se ha descubierto que es donde, en el pasillo donde más. Yo tengo una preguntita, que es esta ley de Registro Federal de Historias Clínicas, porque ha creado muchas controversias. Imagínense que fue hackeado el sistema de PAMI, con lo cual, además de haber sido hackeado, las personas se quedaron sin su información y su historia clínica por varios Sí, la días. disponibilidad. Fue tremendo ese evento. Bueno, hay mucha crítica respecto a esto porque
considero que es importante que todo esté conectado, pero mientras que no haya una seguridad, ¿qué pensás? Tenemos un boom de interoperabilidad bastante interesante en los hospitales públicos. Sí. Y eso es una instancia. Mira, ¿tu nombre cuál es? Daina, Daina. Plaza. Daina, Totalmente. el boom de interoperabilidad está funcionando. El problema es que la interoperabilidad como tal no existe. Va de nuevo. La interoperabilidad no existe. Vos tenés interoperabilidad antropológica, que es la que está tratando de detectar con la lana que tiene, justamente Violeta, la sintáctica y justamente la semántica. Estamos incorporando un diccionario Snowden y tenemos estándares para el privado que pueda hacer soporte, que nos pueda bancar económicamente, que son los estándares HL7 FIRE. Esos son estándares que ustedes de interoperabilidad. ¿Los acceden todos? No. Los acceden quienes tienen un compliance si les interesa, y ahí está el arte de todo esto, que presenta el desafío justamente, es cómo dialogan los actores públicos y privados para una transformación digital que requiere licencias. En la industria regulada que mencionaba justamente Violeta, la farma, como tiene compliance para producir un interés directo en la producción de ese producto médico, va a favorecer esta interacción con los efectores, con quienes empiezan a sacar un producto que eventualmente, modelado por datos, y mencionó la historia clínica que sería chico pleito, pero de acceso más rápido. Pero en el modelado por datos, vos ni te enterás, porque vos lo que llega al ANMAT es algo que se dibuja, como explicaba recién Patricia, con lo que se tiene. Y ahora hay algo peor todavía que nos pasó, que es lo que nos tiene que contar Donato. Manuel Donato, se nos viene la noche